Hoy conversamos con Nelson Plaza, quien ya está en cámara. Nelson es artista y grabador. Te quiero preguntar primero cómo estás, Nelson. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Bueno, Nelson es licenciado en Artes Plásticas de la Universidad de Chile, convención en Artes Plásticas de la Universidad de Chile, y estudió también litografía y grabado en Chile y fuera del país. En Estados Unidos se especializó en grabado, ¿no es cierto?, en el Instituto de Tamalidad de Albuquerque, en Nuevo México, y además cursó el Diplomado de Artes Gráficas de la Universidad de Chile. Ha recibido bastantes premios, ¿no es cierto?, entre ellos los premios Fondar entre el año 2002 y 2003, y un momento clave en su carrera es cuando en 1999 ingresa como artista e impresora al taller del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, donde comparte taller nada menos que con Francisco Copelo, el lugar que después Nelson llegó incluso a dirigir. En la obra de Nelson, que ya estamos acostumbrados a ver, estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a ver el relato de una gran expresión en torno al dibujo, y donde él se preocupa, ¿no es cierto?, de inspeccionar en el ser humano a través de la desnudez, de sus cuerpos transparentes, cuerpos translúcidos, que de pronto toman incluso formas orgánicas y que nos hacen, ¿no es cierto?, elevar el espíritu y llevarnos a viajar por los misterios insondables de la existencia. Nelson, quiero darte las gracias por estar con nosotros y quiero comenzar este conversatorio preguntándote cómo llega el arte a tu vida, cómo nace esta pasión, este oficio. Bueno, nada, muy como todas las cosas en la vida, muy de pequeño. Yo soy originario de La Serena, después me vine a estudiar arte a Santiago, pero nada, de chico dibujaba y me gustaba mucho ver películas, escuchar música, leer libros. Y en algún minuto tuve esta idea loca de que quería estudiar pintura y en provincia uno no cacha mucho cómo es la historia, ¿no? Entonces tenía esta loca idea de que tenía que estudiar pintura en la Academia de Bellas Artes de Chile. Y que eso después se convirtió en la Universidad de Chile, entonces dije, bueno, entraré a estudiar arte a la Universidad de Chile. Y me vine de La Serena con ganas de estudiar pintura, de meterme a la Chile. Y nada, empecé a estudiar arte y en mi primera clase de pintura recuerdo que llegué al taller y el taller estaba repleto de gente, no quedaba ningún atril para mí porque llegué un poquito tarde. Y el profesor me mandó a buscar una atril en la otra sala. Y pasé por afuera del taller de grabado. Y en el taller de grabado habían solamente 3 estudiantes. Entonces dije, chuta, allá no quepo. Acá hay 3 estudiantes, a ver, voy a probar suerte acá. Y ahí me quedé en el taller de grabado hasta el día de hoy, que ahora hago clases en ese taller. Así que por una Se cuestión podría decir que fortuita. fue algo bastante premonitorio, porque después una de tus líneas de trabajo de mayor expresión, precisamente el grabado. Y ahí va una pregunta que tengo presente y que siempre se la hago a las personas que trabajan en el grabado, es cómo, cuál es la reflexión que tienen ellos, y en este momento tú, ¿no es cierto?, sobre el grabado como una línea de expresión que se enfrenta a los nuevos lenguajes del arte contemporáneo con distintas fuerzas. En tu caso, ¿tú cómo observas ese enfrentamiento? Sí, nada, yo creo que el grabado es una cuestión súper contemporánea. Si uno si uno sale a la calle y mira alrededor, vivimos rodeados de impresos. Y estamos en un mundo en el que la imagen impresa es lo cotidiano, es lo que más nos llega, en los envases, en los libros, en todo. Dicho esto, el grabado como práctica artística recoge tecnologías y cuestiones que de alguna forma han ido siendo relegadas por la imprenta, por estas prensas como la que tengo yo acá atrás, ya no se usan en la imprenta, las tecnologías han cambiado. Los artistas hemos ido recogiendo eso y dándole de alguna manera una vuelta de tuerca para transformarlo en una producción artística. En ese sentido creo yo que, y es lo que yo trato de inculcar en mis estudiantes, que el grabado se hace contemporáneo en tanto
va descubriendo las poéticas que hay detrás de cada uno de los elementos constitutivos del proceso de hacer un grabado. Y ahí, nada, pues ocurre lo contemporáneo. Claro, pero también podemos comprender que el grabado es una herramienta, como tú dices, que está va con estos tiempos, contemporánea, pero también tiene una larga historia. En ese sentido, ¿cuál sería como para ti un momento cumbre o que te gusta, que te ilusiona en la historia del grabado, que casi va de la mano de la historia de la humanidad prácticamente? Sí, claro, a mí me pasa mucho, cuando yo hago clases de gráfica contemporánea, parto siempre con una imagen que es la imagen de una enciclopedia, de la enciclopedia Diderot y Lambert, que es lo que es una empresa que ocurrió en el momento que la historia de la humanidad llama la Ilustración. Esta Francia de la post-revolución francesa. Y qué bonito el nombre, ¿no? Una época que se llama la Ilustración y en el que el mundo trató que le da peso al tema de la razón al hombre. Exacto, pero que a la vez trató de alguna manera llevar a imágenes todo lo que era el conocimiento. Y esta enciclopedia trata de transformar en imágenes todas las artes y oficios de la época. A mí me parece que ese es un momento increíble de la historia. Sí, yo creo que Y es también un aporte del grabado a la historia de la humanidad, ¿eh? Este desarrollo del conocimiento a través de las imágenes. Exactamente. Entonces supongo que también que para ti el tema de la matriz debe ser un momento fundamental. ¿Qué valor le das a ese proceso en tu obra y en tu trabajo? ¿Cómo lo estableces en tu trabajo? Sí, bueno, yo viajo por distintas maneras de hacer grabado, desde trabajando con matrices de cobre a trabajar con serigrafías y mallas serigráficas. Y, a mi modo de ver, como te decía antes, cada parte que constituye el proceso de hacer un grabado es importante y tiene su poética que se esconde detrás. La matriz para mí es súper importante porque te permite ese acto de repetición después. Te permite reproducir un gesto muchas veces. Y yo lo ocupo, por un lado, para generar estas ediciones de grabado, pero también como vamos a decirle, una capa de impresión en imágenes que se van haciendo mucho más complejas cada vez que tú imprimes una matriz sobre otra, sobre otra. Para mí es ese material el que me importa, cómo se va formando el grabado de múltiples impresiones de múltiples matrices. ¿Y tu límite de copias? ¿Cómo estableces eso? Mira, eso se establece por una parte por el mercado. Hay ediciones que yo hago por encargo que rondan las 40 o 50 copias porque se van a comercializar esas. Pero cuando yo las hago como un desarrollo de obra personal, yo trato de mantenerme bajo los 20 ejemplares. A mí me importa más hacer imágenes nuevas, y muchas imágenes nuevas, que hacer ediciones muy largas de una misma matriz. Comprendo perfecto. En ese sentido, ¿cómo vas tu día a día? ¿Cómo lo vas forjando? ¿Cómo vas trabajando y vas llevando tu vida personal, tu vida como docente y tu vida como artista y grabador específicamente? ¿Cómo son tus horarios? ¿Trabajas Sí. en la mañana, en la tarde, en la noche? Sí, bueno, yo soy más diurno que nocturno. Yo me levanto muy temprano. Ahora, vivimos en un tiempo súper especial, que es este tiempo de pandemia, de confinamiento. Yo tengo la suerte de vivir al lado de donde tengo mi taller. En el departamento de al lado vivo y acá tengo mi taller. En Santiago, ¿verdad? En Santiago. Entonces no me significó moverme mucho durante la pandemia, entonces nunca se me cerró el taller, como a otros artistas. Y tampoco nunca pierdes tiempo en moverte, digamos. Y nunca pierdo tiempo en moverme tampoco. Y hago clases en la universidad, y la universidad, en este caso, fue
este espacio que estamos compartiendo nosotros. Durante estos 2 años yo hice clases por Zoom. Entonces eso también hizo que yo transformara mis prácticas docentes también a cuestiones virtuales, un poco a generar videos, cápsulas, otras metodologías. Eh, y coincidió también en que acabo de tener una hija, entonces, entre medio de tener una hija de 1 año, las clases y todo, tengo la suerte de estar al lado del taller, entonces, un ratito que tengo, me vengo y trabajo. No, no, estos últimos 2 años no han sido, por así decirlo, de una cuestión muy sistemática en los horarios, pero con la suerte de estar siempre cerca del taller, entonces eso me permite estar siempre conectado a... Y el proceso, bueno, primero que todo quiero felicitarte por tu paternidad, pero, Gracias. que siempre es una linda noticia. Pero el trabajo, me refiero más al trabajo autoral. Llega de repente, tienes un sistema, trabajas bajo procesos de lectura, hay tantos métodos de llegar Sí, a... hay mucho método. Yo trabajo en un continuo, creo, y que tiene mucho que ver también con estar muy cerca del taller y entender el taller como un espacio en el que tú vas armando tu mundo. No necesariamente como un espacio donde vas, trabajas y te vas, sino que es un espacio donde tú vienes y te conectas con tu mundo, con tu imaginario. Yo muchas veces vengo al taller solamente a mirar las paredes y lo que ya hice antes, eh, a nutrirme de eso que he estado haciendo, eh, y no necesariamente a dibujar o a hacer un grabado. Y hay otros momentos en que sí, vengo solamente a hacer trabajo técnico, a morder una plancha, a imprimir algo, pero siempre es un continuo. Y yo vivo rodeado de libros y cuestiones que van nutriendo mi imaginario. Yo creo que, claro, eso es súper importante, estar como... Alguna vez le escuché a un profesor en Estados Unidos esta conversación que tuvo John Cage con Daniel Buren, eh, perdón, no con Daniel Buren, con Philip Guston. Y Philip Guston le decía a John Cage que cuando él entraba a su taller, entraba con su familia, con sus amigos, con sus profesores, con los libros que había leído, con las películas que había mirado, con la música que había escuchado. Y que una vez que se sentaba en su taller, empezaban a salir los amigos, los parientes, los profesores, los referentes, la música, los libros. Y que si tenía mucha gente, él también se iba. Y ahí es cuando empezaba a producirse el fenómeno del arte. Y Sí, pasa eso, porque uno llega muy contaminado al taller de lo que pasa claro. afuera, pero en algún minuto Un se acto conecta de, con lo que está como un haciendo. acto de depuración, casi. De alguna manera, sí. Sí. Bueno, gracias por compartirnos esa intimidad que a veces nos gusta tanto saber de los artistas. Eh, Me parece increíble que nos puedas compartir esa historia. Nelson, ahora ya vamos de lleno al tema que nos convoca hoy, que es el paisaje subjetivo y que tú, yo creo que nos tienes bastante que decir sobre eso. Pero antes de ir a lo tuyo, me gustaría que reflexionáramos sobre esos pintores, esos otros artistas que tú crees que han sido una gran contribución al concepto del paisaje subjetivo. Así como recién te pregunté cuál era un momento cumbre del grabado, me gustaría preguntarte a ti cuáles son esos momentos cumbres también que aparecen en el relato del paisaje subjetivo. Sí, bueno, a mí un artista que me acompaña siempre y que, bueno, es uno de mis favoritos, que tenemos la suerte de todavía tenerlo vivo, es Hockney. Y, y cuando uno ve cómo él se enfrenta al paisaje, desde el color, desde los formatos, es bien impresionante, porque es un artista que eh, al final basa toda su producción en saber mirar. Y ahí es donde yo creo que está la clave también de cómo después uno genera obra, ¿no? Cuando uno realmente está mirando
eso que tú quieres trabajar. Y nada, pues, él me parece súper interesante en ese sentido. Entiendo. Sí. No es un referente al que yo, de alguna manera, cite mucho en mi obra, pero sí es un artista que me acompaña mucho en esta idea de cómo se tiene que trabajar, cómo se tiene ¿No? Y de esa manera de llevar el color, ¿no es cierto?, la expresión del color a un principio subjetivo casi abismante y de pronto, no sé, como que un chapuzón de agua Exacto, habla toda una, hay toda una historia detrás de de ese piquero de agua, inexistente también, porque no se ve, pero de todas maneras. pero que se siente. ¿Qué otro momento, hay otro artista que te parezca a través de los Pucha, si uno nacionales? se va más para atrás, a mí siempre me pareció muy increíble todo el trabajo de Doré, que es de grabado, las ilustraciones del libro, y ahí, nada, pues yo tengo que hacer mención al profesor que yo tuve en la universidad que me metió en este mundo del grabado, que es Julio Palazuelo, que es un artista eh, un poco todavía en descubrimiento en la historia del arte chileno, porque fue siempre de alguna manera un outsider de la historia del arte, pero que es bien increíble en su obra, y cómo él trabaja el paisaje, cómo él trabaja el, el, las técnicas de grabado al servicio del dibujo, a mí me parece bien, bien impresionante. ¿Y qué viene de esa tradición? De Doré, de Durero, de Rembrandt. Eh, sí, a él tendría que nombrarlo de todas maneras. El Durero tiene este tema, ¿no es cierto?, de estos fantasmas que persiguen al hombre y que él los retrata, los demonios, Claro, los miedos, las esperanzas. Sí. En tu trabajo aparece, sin embargo, ese paisaje subjetivo desde una vereda de la abstracción, ¿no? Y me gustaría reflexionar contigo cómo vas construyendo esos paisajes internos que después se convierten en paisajes subjetivos también a través de la anatomía y de ciertas reminiscencias a la figura humana. sí, mira, para eso me encantaría poder compartirte Por las favor, imágenes que estoy es lo que estoy trabajando. esperando. Voy a compartir acá. Tú me dices si se Ya alcanza a está ver. perfecto. Sí. ¿Lo estamos Eh, viendo perfecto? Sí, aquí hay una litografía que se llama Desierto y que tiene esos componentes, ¿no? De paisaje y de las cuestiones que a mí me han ido interesando. Yo te comentaba recién que yo me rodeo mucho de libros y de historias para construir mi imaginario. Y estuve mucho tiempo dándole vuelta a la idea del jardín del Edén y de la idea como del paraíso y cómo esto tiene un límite, porque está esta idea de que Adán y Eva los expulsaron del paraíso de alguna manera. Entonces, en mis paisajes empezaron a aparecer estas como murallas, ¿no? Que separan una adentro de una afuera. Pero nada, y tú tienes mucha razón que yo trabajo mucho con la abstracción porque me interesa mucho como la expresión del dibujo, que haya manchas, que haya cuestiones que van desarmando de alguna, cosa, de alguna manera eso que uno dibuja. Perfecto. ¿Por qué la anatomía humana para ti es un relato? Sí, siempre aparece el ser humano en mi obra. Tiene que ver con que yo estuve mucho tiempo metido en esta idea de que uno no se conoce por dentro, uno no se conoce como, como Desde el ser externo. viviente, o uno no se quiere reconocer como es realmente por dentro. Cuando uno se piensa interiormente, uno hace referencia a esos libros de ciencia que a uno le pasaban en el colegio, en que las venas son rojas, azules, y el corazón es bien de una manera. Pero en rigor, si uno se abre, Nos nada, conocemos desde afuera. es más parecido, porque uno por dentro es más parecido al estante de una carnicería que a Exactamente. esos libros de ciencia a los que uno hace referencia, ¿no?
Y eso tiene que ver con lo ominoso que es uno pensarse como esta cosa de carne y piel que anda por ahí viviendo. Entonces, nada, por eso yo hago representaciones del ser humano desde la transparencia siempre, desde La eso que traducción. se puede ver dentro, lo que ocurre dentro del ser humano. Y también como figuraciones que son translúcidas, qué lindo, que son translúcidas y que dejan ver el paisaje como si fuera como por algunas partes transparente, ¿no? Exacto, sí. Bueno, yo digo que esta serie de litografías que hice estos últimos 2 años son, son de alguna manera paisajes, pero también son fábulas, son historias que son relatos que no cuentan ninguna historia, de alguna manera. O sea, como que Se uno podría puede armar decir que sus propios se relatos. podría decir que tu obra, o al menos la selección que estamos viendo ahora, la serie que estamos viendo ahora, tiene su propia mitología, sus propios seres, su propia Exacto. Son, cosmogonía. claro, es una cosmogonía de alguna manera que uno puede adivinar que está pasando algo, pero Sí. nada, yo cuando lo hago no pretendo contar una historia con esto, sino que es simplemente ir poniendo mi imaginario al servicio del grabado que estoy haciendo en algún minuto. Las que veíamos anteriores son litografías, esto es un aguafuerte grande, esta ganó un premio en la última Bienal de Valparaíso, y nada, pues está esta misma idea, ¿no? Como una historia, esta se llama Territorio es el Sur, porque hacía referencia a que aparecen unos mapuches, a lo que está pasando al sur, pero con toda la mitología que envuelve eso también. La ubicación temporal de tu trabajo de alguna forma también marca esa anacronía, ¿no? Como de mostrarnos como al hombre, no sé, de la cultura mapuche, o mostrarnos al hombre Sí, contemporáneo, como que en una sola imagen, ¿no? sí, no, eso pasa mucho con mi obra. Por ejemplo, esta que es, de nuevo, la idea del paraíso, el jardín del Edén, pero con este elemento geométrico afuera que de alguna manera hace referencia a una civilización, a un conocimiento, a la geometría, a la matemática, muy Conocimiento. haciendo referencia Es al como que si grabado fuera de Duret, es como que si fuera la manzana también. que también, claro, que la manzana es eso, el Ah, conocimiento. eh, sí, lo que le arrebatamos a Dios, digamos. exactamente. Pero te fijas, siempre es como un paisaje que está como separado por una pared, por una adentro, una afuera, que es ficticio totalmente. En tu obra también se sostiene cierta como trascendencia, ¿no? Como algunas pistas de espiritualidad, de Sí, alma, sí. de mundos supranaturales, ¿no es cierto? En rigor, tú tratas de imprimir esa subjetividad en tus cuadros, de creer que existe algo que nos supera. Sí, bueno, de hecho, estuve metido mucho tiempo en esta idea de estas imágenes que hacen referencia a la lección de anatomía de Rembrandt y Precioso. que, y que buscan representar eso, qué pasa al interior del taller de un artista, pero a la vez qué pasa con esta cuestión anatómica de lo que hay o qué estaban descubriendo estas personas cuando empezaron a abrir gente y a estudiar la anatomía en su minuto. Y, y pasaba esto con estas imágenes, que del interior de estos personajes siempre aparecía algo etéreo, algo, esa como alma, espíritu o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, aquí está mezclado el mundo como del interior del taller del artista con esta mesa de disección anatómica, Yendo un haciendo poco más muchas allá, referencias. suponemos entonces que esas imágenes también responden a tu pensamiento, ¿no? Sí, claro, siempre. Y a mi gusto por la historia del arte y por hacer referencias Sí. al mundo de la historia del arte,
a imágenes donde aparece la modelo, aparece el pintor, aparecen estas anatomías, ¿no? Sí, como Velázquez también, Exacto. sí, que aparece el artista en el primer plano, en algún plano. Bueno, que me gustaría que pudiéramos a lo mejor ya, y eso es en el templo, me gustaría que a lo mejor ya pudiéramos hablar de lo que vas a presentar en la Sí, Expo de 2022. que es una serie bien distinta, que es esta serie, que son serigrafías. Las que voy a presentar en la exposición son de esta serie, y que aquí ocurre un poco lo que te comentaba al principio, que yo ocupo la matriz como un medio para ir construyendo distintas imágenes con las mismas matrices. Si uno se fija en estas series, por ejemplo, esa mancha o esa esfinge aparece en varias de las imágenes. Sí. Y las voy construyendo así. Se construyó esta serie que se llama Tramas, porque habla de estas tramas que es el semitono con el que se construyen las imágenes en serigrafía, y arman todas estas construcciones que son bien oníricas, bien fantásticas, y que son las que voy a presentar ahora en la exposición de Santo Domingo. También veo a simple vista, no sé, o no tan a simple vista, pero observo como que también se ve mucho como algo de Darwin, ¿no? Como la historia de la evolución de las especies, Claro, enfrentado tiene al que ver tema del con, paisaje. sí, tiene que ver con toda esta tradición de los pintores viajeros, de los científicos dibujantes, que iban dibujando Los este artistas imaginario exploradores. también. Y que es conocimiento, al final. Yo entiendo mucho el grabado como eso, Sí, como un distribuidor de conocimiento de alguna manera. una herramienta de ilustración, como dijimos al principio, como una Exacto. herramienta de naturalismo, de enciclopedia, de Exacto. clasificación. Me parece increíble. Esta serie, ¿cuántas obras son? Esta serie ya va como en 50 o más obras, hay de distintos formatos, ¿Ya? y a esto me he dedicado el último año. Entonces, es la producción de todo un año, y yo diría que son más de 50, 60 obras ya que hay de este mismo tipo. Son todas distintas. Y están hechas con un procedimiento en el que yo voy cambiando algunas imágenes para generar distintas composiciones, pero con las mismas matrices. Entonces, cada uno de estos A las matrices las grabados, vas cambiando de ubicación. exactamente. Entonces, Perfecto. cada una va quedando distinta, pero uno puede reconocer ciertos elementos que se van repitiendo en algunos, como estos mandriles, por ejemplo, que aparecen de Sí. nuevo ahí. Entonces, nada, los voy cambiando de formato, de lugar, de color, Los protagonistas más o menos son los mismos, pero van cambiando, ¿no es cierto? van cambiando. Entonces también la serie va contando una historia, pero nada, pues que no se sabe mucho de qué trata. Uno mismo va armándosela. Y es muy bonito verlas todas juntas porque Claro, ahí se se arman relaciones muy interesantes. perfecto. Cuando comenzamos, ya como el tiempo vuela, cuando comenzamos nuestro conversatorio, yo te preguntaba, yo contaba a la gente que nos estaba viendo y escuchando, que tú fuiste ayudante de Francisco Copelo y que después incluso llegaste a dirigir su taller. En este momento Francisco Copelo es un artista que es bastante visitado, pese a que en vida era bastante outsider, estaba fuera del sistema y ahora lo estamos como redescubriendo. En lo personal, me gustaría que nos contaras cómo fue tu experiencia de trabajar con este personaje que es tan importante, ¿no es cierto?, en la historia del arte chileno contemporáneo. Sí, pues, bueno, a mí me tocó que yo estaba saliendo de la universidad, y llegó Francisco a poner su taller de grabado en la Universidad de Chile. Eh, Ya. y yo estaba egresando, y los profesores me dijeron si quería ser ayudante de Francisco, que estaba instalándose en Santiago. Eh,
yo le agradezco a Francisco que me introdujo en el mundo de las ediciones profesionales de grabado. Él venía con esta idea de su taller que tenía en Nueva York, donde le hacía ediciones de grabado a Sandro Kia, a Rainer Fetting, a gente muy, muy importante, lo pudiese trasladar y trabajar acá en Santiago. Eh, y empezamos a hacer ediciones de Benjamín Lira, de Benito Rojo, de Hugo Marín, me acuerdo en esa época. Y yo le agradezco a él que me haya introducido en ese mundo. Ese es un mundo al que yo ahora pertenezco. Yo creo que el taller que manejo yo debe ser de los dos más importantes que hacen ediciones profesionales en Santiago. Y, y nada, eso es gracias a este personaje, que era conmigo fue muy buena gente, enseñándome Es muchas generoso. cuestiones que tenían que ver con cómo editar, cómo trabajar una edición profesional. Mm. Eh, Y ahora, ¿tú que, cómo fijas como la importancia o la relevancia de Copelo en el arte contemporáneo? ¿Tú cómo fijas eso? o sea, yo encuentro que a mí me tocó la época en que a Francisco no lo pescaba mucho acá en Santiago, nadie entendía mucho quién era este personaje que venía de Nueva York a instalarse, que no había participado de la historia del arte chileno y que ahora venía a instalarse, eh, pero nadie se da cuenta de lo importante que él había sido afuera, de lo increíblemente importante que él había sido en su relación con otros artistas, incluso con Andy Warhol. Claro. Y cuando se descubrió eso acá, se empezó a valorizar la obra de Pancho, que es una obra increíble. O sea, los collages que hacía, los grabados que hacía, son bien impresionantes. Sin contar toda su obra como performer, que esa obra sí llegó a instalarse muy bien acá con fotografías muy icónicas que tiene de él con la bandera, pero en términos como de el Francisco Copelo grabador, yo creo Grabador. que queda mucho por descubrir todavía, queda Sí. mucho por entender la labor que él hacía en Nueva York. Esa es una Eh, tarea por hacer. Sí. de todas maneras, a mí me tocó eh, hace un par de años hacer la entrada razonada de la obra de él para el Museo de Arte Contemporáneo, Sí. que es una obra maravillosa, un busto que tiene con unas nubes adentro. Sí. Eh, y esas cosas van a irlo instalando con la importancia que realmente tiene él en el arte contemporáneo chileno. El arte actual. Sí, bueno, qué bonito recordar a Francisco Copelo. Y ahora tú, ¿cuáles son tus próximos pasos autorales? ¿Tienes en mente algún viaje, eh, alguna exposición, algún montaje? Cuéntanos, Sí, de qué va de tu vida? bueno, muchas cosas quedaron como pendientes cuando vino la pandemia. Una de esas era una gran exposición de grabado que tenemos pendiente en el Museo de Arte Contemporáneo del Parque Forestal. Estamos esperando que nos den la fecha Ah, es este año. pero debiera ser este año. No sabemos si en marzo o más adelante, estamos en esas conversaciones, pero es una exposición colectiva con tres grandes grabadores chilenos, Francisco Sanfuentes, Sebastián Roble y Carlos Gómez. Somos todos profesores de la Universidad de Chile. Y en algún minuto, antes de que viniera la pandemia, se nos había asignado todo un piso del museo para hacer la exposición. Ahora ya como todo el calendario cambió y todo, estamos viendo ahí cuántas salas vamos a poder tener para hacer la exposición, pero ese es como el gran proyecto que tenemos en mente. Yo continúo con mi taller, haciendo ediciones profesionales para mucha gente. Generalmente, una vez al año yo me iba de hacer alguna residencia al extranjero, porque como yo estudié en Nueva York un máster, quedé con relaciones con galerías allá y siempre me invitan a hacer cosas, entonces una vez al año siempre viajaba a Nueva York, pero eso lo suspendí entre la paternidad y la pandemia, ya no me atreví tanto a salir.
La paternidad. Pero sí, po. O sea, ahora espero ir retomando esas cosas. Y nada, un montón de proyectos que tienen que ver con ir mostrando cosas producciones que yo no he mostrado nunca. Nada, hay harto trabajo que Hay mucho estoy trabajo haciendo. por desarrollar. Pero lo único concreto así grande que va a ocurrir es pero que todavía no puedo dar fecha, es lo del MAC. Lo del MAC. Ahí vamos a estar muy atentos para acompañarte, para celebrarte, sobre todo junto a tan destacados nombres del arte. Nelson, te quiero dar las gracias por este fabuloso recorrido. No sé si nos quieres contar algo más. No, para mí ha sido un gusto y ha sido una conversación muy entretenida. Y nada, te agradezco mucho el haberme invitado. Muchas gracias a ti, porque siempre es muy grato escucharte. Bueno, nos despedimos. Le quiero contar también a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando que pueden seguir todas las alternativas, ¿no es cierto?, los calendarios y las fechas de la Expo Arte Santo Domingo a través de nuestras redes sociales y también a través de la página www.expoartesantodomingo.cl. Nos vemos, muchas gracias y hasta un nuevo conversatorio.